y me hacen una biopsia y el 30 de septiembre del 2005. Entonces, estando a punto de hacer un evento así para 2 horas antes, me llaman por teléfono y me dicen que tengo cáncer. Entonces, para mí fue pues terrible, porque que uno no está preparado para eso, ¿no? Nosotros estábamos en un pueblo en Arauca, Puerto Rondón, Arauca, donde había un padre que era amigo de Pacho. Y allá estábamos como tomándonos una cervecita para el calor y él dijo que no quería. Y en un momento a otro me llamó y me dijo, Bray, venga, nos tomamos una cerveza. Y yo, ve. Y dijo otra, y yo, y entonces le dije, ¿qué pasó? Y dijo, me acaban de llamar que tengo cáncer. Eso no lo ensayamos. ¡Quieto, Pacho, ya! Soy el profesor. Salude, por favor. Buenas noches. Sería difícil imaginar que este divertido personaje guardaba en su corazón una enorme historia de dolor. Su vida tuvo un antes y un después cuando murió su hijo, un hermoso niño que con su partida desgarró su alma. Fue un niño muy pequeñito en un accidente de tránsito. Fue cerca a él y él lo tuvo cuando él se fue para el cielo. O sea, después del accidente él lo tenía como mientras llegaba atención y eso. Y eso lo marcó mucho, mucho, mucho. Fue una época muy dura para él. Mi sueño era tener un hijo. Ese era mi sueño, así decía. Entonces, claro, nace Oscar Javier, que era mi hermano. Y pues era la luz de sus ojos, tanto para mi mamá como para él. Cuando él fallece como al año y 4 meses más o menos. Y es un choque de muchas cosas. Y cuando murió mi hijo, agüita para mi gente. Eso fue terrible, porque todo lo que va contrario a la vida, al ciclo normal de la vida es duro. Era un bebé que estaba a punto de cumplir 2 años. Su nacimiento fue su mayor ilusión. Se sentía muy orgulloso cada vez que lo tenía en los brazos. Para Pacho, el pequeño Oscar era la materialización del amor. Con su muerte, todo se apagó. Su vida perdió sentido y se refugió en el alcohol, buscando escapar de su cruel realidad. Y empiezan a haber como una serie de problemas con mi madre precisamente por eso. Empiezan a haber conflictos, y le da muy duro, no lo pueden superar. Luego nazco yo, pero pues ya eso había generado un conflicto entre ellos dos que ocasiona la separación. Tomaba de día, de noche, para tratar de olvidar, de tratar de manejar las cosas. La mamá de Pacho estaba muy preocupada por su estado anímico. Lo veía deprimido y apagado, sabiendo que su hijo era un hombre con un gran sentido del humor y con un evidente carisma. Lo insta a que participe en Sábados Felices. Ella luchó mucho para convencer a su hijo, para que tuviera un renacer en su vida, y el humor era la mejor manera. Elvira se empeñó hasta que lo consiguió. Representante de Boyacá. Él, vamos a ver cómo le va hoy, porque vamos a cruzar los dedos. Él se llama Pacho Sin Fortuna. Pachito. Y ella era la que económicamente le daba para que fuera y volviera. O sea, la mamá siempre estuvo y sabía que él tenía ese talento para que hiciera parte de Sábados Felices. Él cuando decide ir a presentarse no va a presentarse como Pacho Sin Fortuna, sino hace la audición de una persona, de un borracho, y no impacta, no les gusta. Quien lo lleva es Miguel Lizarazo. Entonces él le dice, no, haga el papel del de malas. Y lo que yo hacía hacer es hacer reír. Y no lo sabía. O yo lo sabía, pero estaba en un mal grupo. Porque a mí siempre me llevaban a jartar y era para hacerlo reír. Yo no sabía. Entonces él se contactó con Miguel Lizarazo
un personaje muy conocido del programa y de allá de Boyacá, el Boyaco. Entonces él lo orientó un poquito porque él pues sí contaba chistes y hacía reír por ahí a la gente en las tiendas o para los billares. Yo estaba construyéndolo para mí. Yo quería ser un Pedro de malas de los chistes que contaba mi papá y el abuelo. Entonces yo estaba haciendo ese personaje. Cuando le veo la cara a Pacho Sin Fortuna, dije, no, ese personaje yo nunca lo podría hacer como lo va a hacer este señor. Es que él tenía cara de maltratado, de sufrido. Francisco Fuentes, Pacho Sin Fortuna. El 18 de agosto del año 2000 debutó a nivel nacional en el mejor programa de humor de Colombia y su vida nunca más volvería a ser la misma. Conocí ahí una mujer linda, linda era la chica. Yo comencé a sentir cosquillitas allá adentro y dije, me picó el bichito del amor. Y no, era namibiasis. Él hizo el casting y le dijeron, sí, nos gusta, queremos que grabe el lunes, eso fue un sábado. Y cuando dijo que grabara el lunes, él pues llegó a la ciudad de Tunja y era la residencia, él vivía con sus padres. Y la mamá fue quien lo estimuló y le dijo entonces, bueno, ¿y cómo te vas a vestir? Cuando le dicen que sí, que ese personaje gusta, le dicen, bueno, ¿usted ya tiene el traje? Y él dice, sí, con seguridad dice, sí, yo ya lo tengo. Viaja a Tunja, nos cuenta la super noticia y nos dicen, bueno, tengo que buscar un traje. Entonces todos empezamos a buscar en esa casa, salen las gafas de mi abuelo, las tirantas, que son como las más representativas, son de una prima. Si ustedes se fijan, hay unos mini, bien pequeñitos. Empezamos a adecuar la corbata, no, súbase la corbata. De por sí la corbata se fue subiendo cada vez que el personaje iba cogiendo fuerza. Y los pantalones fueron subiendo y las medias se fueron vaciando, entonces el personaje se fue formando. Pero esa vestimenta la armamos a última hora porque tenía que ser ya el personaje, ¿no? Y no lo teníamos. ¿Usted qué fue lo que pidió, cara? Yo como que pedí sello. No, cara, porque le hace falta, mira. ¿Ah, cara, sí? Sí, pase para allá. Lo recuerdo muy bien, bien tímido, bien nervioso. Realmente yo no le paré muchas bolas hasta que él comenzó a ganar y ya se volvió visible para muchos de nosotros. Y tenía un estilo muy, muy particular. Yo empecé por él porque lo vi un día en sábados, como en sus primeras presentaciones, y yo, yo también quiero. Y cuando llegué allá, pues llega uno a buscar al amigo y él me abrió de una vez los brazos, las puertas, y empezamos el proceso los dos. Él nunca se imaginó eso. Uno cuando va a participar en un programa como Sábados Felices nunca se va a imaginar que llegue a tener tanto éxito. En su familia estaban muy orgullosos. La fortuna le sonreía a este carismático personaje. La economía empezó a mejorar. Se volvió a enamorar. Todo marchaba sobre ruedas. Yo de todas maneras, no todo ha sido malo. Yo tuve la oportunidad de trabajar. Otra vida completamente diferente, éxito por todo lado, reconocimiento por todo lado, donde iba Pacho, fotos, autógrafos, escenarios por un lado o por otro. Yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de tener una pareja que me hiciera reír. Antes de conocerlo, eso era lo único que yo pedía. Cuando yo lo conocí, pues imagínate, yo quedé flechada. Y Pachito encontró una gran mujer, porque Patricia efectivamente fue su cielo, como decimos, su cielito, fue su sol. En Bucaramanga era el ídolo, la gente lo reconocía mucho, esperaban su llegada. En el centro de Bucaramanga uno podía salir con él, ya va Pacho Sin Fortuna. Pues indudablemente eso es un cambio de vida. Es como cuando usted se vuelve famoso en una novela o en un deporte, en cualquier cosa, porque afortunadamente como el programa lo ven en todo el país. La felicidad no fue por mucho tiempo. En el año 2005, una nefasta llamada telefónica cambió el rumbo de sus días. Y me hacen una biopsia y el 30 de septiembre del 2005. Entonces, estando a punto de hacer un evento así para 2 horas antes, me dicen,
me llaman por teléfono y me dicen que tengo cáncer. Entonces para mí fue pues terrible, porque que uno no está preparado para eso, ¿no? Nosotros estábamos en un pueblo en Arauca, Puerto Rondón, Arauca, donde había un padre que era amigo de Pacho. Y allá estábamos como tomándonos una cervecita para el calor y él dijo que no quería. Y en un momento a otro me llamó y me dijo, Frey, venga, nos tomamos una cerveza. Y yo, ve. Y dijo otra, y yo, ve. Y entonces le dije, ¿qué pasó? Y dijo, me acaban de llamar que tengo cáncer. Los médicos le informaron vía telefónica que estaba padeciendo de cáncer linfático, el mismo que tenía a su mamá postrada en una cama. Me digan que tengo Capricornio, bien, o Virgo. Ala, pero cáncer. Hasta Virgo me aguanto, ala. Y pues uno no sabe qué decir en ese momento, qué hacer, qué palabra puede servir para eso, nada. Como que nos abrazamos un ratico y empezó a mamar gallo y a decir que él podía con todo. A pesar de esa adversidad, él no sentía nada, sí, estaba bien. Y decía, y voy a dar lo mejor y siempre quiero que me recuerden así. Él me cuenta que una de sus preocupaciones era decirle a su hijo que posiblemente iba a morir. Esa era una de sus mayores preocupaciones, que no sabía cómo hacerlo. Cuando él me lo cuenta, yo, no, padre, tú vas a salir de esto, vas a salir de esto. Cuando él entra en ese último coma inducido, nadie esperaba que se fuera. Siempre lo veíamos mucho más flaco, más acabado. Y él comenzó a ver la muerte de otra manera. El expediente final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del recordado humorista de Sábados Felices, Pacho Sin Fortuna, quien empezó una dura batalla contra el cáncer linfático, el mismo que tenía a su mamá en el borde del abismo. Él nunca quiso generar lástima, nunca quiso que la gente lo conociera por eso, sino por su trabajo. Entonces él lo asumió como que él podía con todo. De una vez se puso en tratamiento. Es una enfermedad muy fuerte, muy invasiva, que le trajo otras consecuencias, otras enfermedades a su cuerpo. Realmente era una lucha, ¿no? En ese entonces, entre si seguía luchando para conservar su vida y poder seguir dando o llevando sonrisas a la gente, o por el contrario, no era que pensara mucho en el premio, ¿no? Él lo único que quería era que lo recordaran siempre con una sonrisa. Al principio casi no hablaba de esto. Cuando ya comenzamos a notar que Pachito estaba pálido, que Pachito no tenía cierto vigor con el que siempre lo veíamos, fue cuando él comenzó a hablar con algunos de nosotros. Para el año 2006, Pacho Sin Fortuna era el más opcionado para ganarse la final del Mejor Cuentachistes. Mientras Pacho concursaba con cáncer, su mamá también luchaba por su vida. Ella soñaba con ver a su hijo ganar, pero los días no le alcanzaron. Mi mamá tuvo esa enfermedad y ella no aguantó sino una quimioterapia y se destruyó muchísimo. Entonces me dijo, no, yo prefiero morir completa y no despedazada por esto. Eso fue un golpe muy bravo para él, pues padeciendo esta misma enfermedad, ¿no? Y aparte que era un niño mimado, la mamá toda la vida lo consintió. El dolor de la muerte de su mamá era infinito. En ese entonces no solo luchaba contra el cáncer, que estaba en un estado muy avanzado, sino que además tenía tuberculosis. Incluso los médicos le prohibieron ir a su sepelio. Pacho hizo caso omiso. Nos tocó sacar un permiso entre secretarías de salud para poder hacer el desplazamiento a la ciudad de Tunja. Para él fue fuerte, sobre todo por el hecho de que no pudiera ir
al entierro. Cuando la mamá de él muere, a él le iban a hacer un homenaje, como muchos humoristas le iban a hacer un homenaje también para recaudar fondos, unas enfermedades supremamente caras. Y no solamente lo caras, sino lo que lo limitan a usted a volver a trabajar como antes. El día que nosotros le hicimos el homenaje, él estaba muy decaído. Él ya, digamos, en un momento empezó como a dejar de caminar, de hacer sus propias cosas, porque tenía mucha gente que lo quería y lo limpiaba, lo ayudaban. Él sentía que tenía que cumplirle el sueño a su mamá. Ella desde el cielo era su mayor motivación para ganarse el concurso de Sábados Felices. Tener el título se volvió su mayor motivación y así fue. Se ganó 25 millones de pesos y con ese título llegó la fama. Dios lo bendiga. Yo sé que son muy merecidos por su ardua labor. Realmente fue muy emocionante. Se vio en el rostro de mi papá porque teníamos la esperanza, pero no lo veíamos, no dimensionábamos el premio, ¿no? Entonces realmente yo me ataqué a llorar, me dio mucha emoción. Mi padre también lo vi llorando. Creo que todos lo vivimos de esa manera, como con mucho llanto, porque también había fallecido mi abuela. Lo esperábamos que Pachito ganara ese diciembre, porque había hecho todo un año de muy buenas presentaciones, de una creatividad única. Y como te digo, su personaje cada día mejor. Él tenía en el corazón que se le iba a ganar, Estaba Barbarita, estaba la gorda Fabiola, estaba don Hugo Patiño, estaba Polilla, las personas que nosotros teníamos como los ídolos de nosotros, ellos mismos estaban allá gritando, Pacho, Pacho, que uno decía, no, ya, o sea, si le ganas de verdad. Pacho tenía que decir hola y había ganado. Ahí mismo Caracol le dio la oportunidad de formar parte de su elenco, entonces ya no iba como participante, sino que ya no formó parte de él y pues de ahí en adelante él decía que realmente él no trabajaba, porque quien trabaja se esmera, es decir, él lo hacía con tanto amor y con tanto gusto que él no sentía que era un trabajo. Fue muy alegre para él, pues por la parte económica, que todos obviamente empezamos por eso, y porque ya tenía el reconocimiento y le dio la entrada, eso fue lo que le dio la entrada a Sábados Felices. Pues yo recibí una llamada de Pacho Sin Fortuna el día que él se ganó el carro. Perdóneme que le da uno duro recordar esto. Él me llamó esa noche y me dijo, papá, me gané la final de año. B12. Pacho estaba mucho mejor económicamente. Colombia lo admiraba por su carisma, pero definitivamente el dinero y la fama no son la felicidad. Él con la radioterapia y con la quimioterapia se le quemaron las papilas gustativas y entonces se le resecaba mucho la garganta, entonces le manteníamos una gaseosa al lado siempre y después ya se la prohibieron. Llegábamos a los restaurantes en las giras y él pedía todo que fuera blandito, comida blanda, porque él por la quimioterapia vivía quemada su boca, entonces era muy delicado. Buenas noches. Ahora sí. Cuando yo tenía pelo, la gente no me tenía en cuenta. Ahora que soy calvo, soy más popular. Él no podía disfrutar muchas cosas realmente. Pero era más el impacto que generó el hecho de que saliéramos y no pudiéramos caminar o lo reconocieran. O pues en mi caso, de pronto que él me fuera a dejar a alguna reunión y todos vieran quién era él. Entonces, pues eso generó también buenas amistades, malas amistades, todo lo que se viene con un mundo de fama, ¿no? Flaco, tira mi hueso, mi amor, no cantaste, me encantaste, mi amor, mira, ve, me dice mi amor, qué divino, me dice doblemente mi vida. Definitivamente, Pacho Sin Fortuna fue el personaje con el que Francisco Fuentes alcanzó el éxito. Sin embargo, no fue el único. Los serenateros y otros miembros de Sábados Felices confirmaron que Francisco era un grande entre los tres. Mire, acá este trío, las chicas lo ven y inmediatamente me miran a mí porque soy el más lindo, que soy el más papi. ¿Usted es el más lindo del trío? Yo soy el modelo, el más lindo. Con razón, la carátula es un par de perros. Sí, es una amistad
que lo que digo, ya a veces los hermanos son porque Dios se los manda a uno, pero hay hermanos que uno escoge y uno busca y uno encuentra. Y Pacho para mí fue eso, fue hermano, fue papá, fue alcahueta, nosotros salimos, nosotros rumbeamos, nosotros viajamos demasiado por todo el país, donde yo estaba acá y siempre llegaba él. Y Pachito era un talento como de esos shows que son despacio, pero que son más actuados, que la gente como que se enamora, como que le gusta. Además ese personaje pues nunca lo ha habido, nunca hubo un personaje como que el de malas. Había uno que se llamaba Pedro Rimalas, pero eso es una cosa escrita. Y Pachito sí lo supo llevar a la televisión, lo caracterizó muy bien. Además, él se ufanaba y decía, ya chicas, no aplaudan tanto y todo. Entonces, fondo no, que va a aplaudir. Con el pelo partido a la mitad y se subía los pantalones. Entonces, pues fue un personaje que rápidamente llegó a ser como un ícono. Era una propuesta novedosa, sí, porque por ahí de pronto en algunas comedias como NN o algunas cosas así, pues hay como ese tipo de personajes, pero hay en el programa y en Caracol no recuerdo haber tenido así un personaje como él. A él le entregaban todo desde que era un chiquillo. ¿Cómo no le iban a entregar si les pelaba un cuchillo? Estaba aferrado a la vida. El humorista no se quería morir. El cáncer era un asunto del pasado. También superó la tuberculosis, pero esta le dejó secuelas y un peso de 45 kilos. Fue muy difícil ver a Pachito, la misma sentido de responsabilidad de Pacho. Lo hacía ir y nosotros, Pacho, no, pues si te sientes mal, obviamente el director decía, no, que se devuelva, que no, jefe, mire, Pacho está enfermo. No, yo creo que yo aguanto. Él estaba cansado, salía de eso, sus venas le dolían los brazos. Y me decía, padrino, usted no sabe lo que es esto, usted no sabe lo que es este dolor, que yo no sé qué. Lloraba. Cada vez que me preguntan de mi papá, es el mejor ser humano que yo he conocido en la vida. Porque es que era increíble una persona con todo lo que le sucedía y no renegar contra la vida. Nosotros cuando él estaba internado, digamos, de todas las enfermedades que le nombraba, él siempre estuvo como en hospital, internado. Pero uno iba a visitarlo y antes nos mandaban al celador para que nos calláramos porque él siempre tenía esa carcajada que lo caracterizaba. Nunca usted lo veía triste, al contrario, se reía mucho de la gente que entraba triste. Los milagros no es ganarse una lotería. Los milagros no es encontrarse una cartera vacía, pero encontrársela. No, los milagros es hoy, es esto. Los milagros es que ustedes están muy bien. Y él siempre le llevaba rosas rojas a la Virgen. Él fue creciendo en eso. Cuando yo lo conocí, pues me fortaleció más a mí. Los dos fuimos creciendo en oración. Lamentablemente, uno espera estar enfermo para pegarse de Dios. Y con la enfermedad él lo hizo. Se pegó de Dios y Dios le dio fortaleza. Yo digo que él debió haber sido como pastor porque siempre tenía frases motivantes de Dios, recochando. Era una estrella, una luminaria. Pachito era de los que rezaba, oraba antes de tomar un viaje, como le decía en carretera cuando viajábamos, siempre decía, vamos a orar, maestro. Sí, claro, Pachito, o sea, respetamos nuestras creencias, pero él siempre hacía una oración, lo mismo al tomar los alimentos. Esa fe de él era tan grande que yo creo que eso fue lo que lo mantuvo vivo tantos años. Varias señales de alerta comenzaron a aparecer. El humorista boyacense sentía que algo no estaba bien en su salud, hasta que por una afección pulmonar cayó en estado de coma. Y las primeras veces eran muy fuertes, o sea, era que en coma inducido, que intubado, que esto, que lo otro. Pero como fue tan reiterativo, después de la tercera o cuarta ya como que uno llamaba y decía, llame cuando se despierte para ver qué cuenta, qué dice. Y nos íbamos a recochar, venga, ¿cómo es eso allá? Joda, y el toteo la rillón. Y ahí pensamos nosotros que ya Pachito se nos iba.
pero como cuando dicen es como la mejoría del que va a morir después. Nos preocupábamos, era muy triste todo lo que le pasaba a Pachito, pero nosotros de pronto en el fondo sabíamos que en cualquier momento él nos daría la sorpresa. Fue necesario que lo entubaran. Los latidos empiezan a descender y yo dije, bueno, este es el momento ya. Ahí fue donde más, de verdad, el elenco sufrió. Lloramos todos a moco tendido. Expediente Final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del humorista de Sábados Felices, Pacho Sin Fortuna, quien estuvo varias veces en estado de coma por problemas respiratorios e infecciones. Cuando él entra en ese último coma inducido, nadie esperaba que se fuera, nadie. Yo creo que todos estábamos esperando que llamaran, era decir, ya despertó, ya pueden venir a visitarlo, ya pueden venir a hablar. El cáncer ya ha hecho lo propio, que es bajarle a usted las defensas. Entonces usted va enclencle, ¿sí? Famélico, pues listo. Es caldo de cultivo para una gripita, cualquier infeccioncita, lo saca del camino. Pero lo asumió con una resignación, era como si me estoy ganando un pedazo de cielo, ¿no? Y no le faltaba nunca la sonrisa. Pachito, ¿y cómo te has sentido? Bien. Ya lo último, no hacía presentaciones. Uno a veces considera que tanto tiempo junto a la pareja y en tantas situaciones difíciles puedan surgir pues más dificultad, pero no, aquí por el contrario lo que hubo fue un amor más grande, más comprensivo, más misericordioso, ¿sí? Entonces fue muy bonito y la gente haciendo oración por nosotros. Para sus compañeros era una sorpresa enorme verlo débil en un hospital y a las pocas horas, como por arte de magia, verlo presentando sus divertidos sketches en Sábados Felices. Eso era el mayor motor de su vida. Y yo corría y eso se me movía una cadena que llevaba larga. Sí, se me movía. Y entonces eso me golpeaba y yo corría. Y cuando fue que una chica en patines empezó a cansarme. Sábados Felices para él era todo, era su casa, era su vida. Pacho Sin Fortuna desplazó a Francisco Fuentes total y él amaba que la gente lo quisiera, que se tomara una foto, que le pidieran un autógrafo, que lo contrataran, él amaba su trabajo y amaba Sábados Felices. Creo que para Pachito Sin Fortuna esto fue uno de sus logros más grandes, más grandes, haber pasado por Sábados Felices, haber aprendido tanto, haber capitalizado tantos corazones. Yo creo que eso era lo que le daba vida a él. Pachito Sin Fortuna, lo que le inyectaba vida a él era el humor y era Sábados Felices, era el programa, eran los compañeros. Eso era lo que lo mantenía vivo ahí. Sí, él trató de disimular la enfermedad lo más que pudo. Él no se hizo coger lástima de nadie ni nada. Él era el artista, era el grande y se subía al escenario como un grande, a pesar de que cada día se veía más delgado, ¿no? Yo veía que más se iba acabando físicamente, entonces uno decía, pues no sabemos hasta dónde le están sirviendo esas terapias, porque siempre lo veíamos un poco mucho más flaco, más acabado, y cada vez eran más recurrentes los vómitos, los mareos, los desmayos. Y él comenzó a ver la muerte de otra manera, como un pasar de una parte a otra parte muy linda. Con el correr del tiempo, ya su ausencia se hizo permanente. No podía ir a trabajar. Caracol Televisión le brindó apoyo hasta el último momento. Caracol, que tuvo también un aporte inmenso en nosotros, con nosotros. Caracol fue un canal muy especial con nosotros, con él, ¿no? Pero ahí iba yo también. Fue muy especial Caracol. Caracol jamás ha desamparado ni al elenco de Sábados Felices, ni a los viejitos cuando nos hemos enfermado. Hasta el último de sus días, Caracol estuvo presente, no trabajaba ya con nosotros, pero en su cuenta estaba su sueldo mensual. Yo a veces no me explico cómo hay gente que en cierto momento rechazan el programa. Vea,
nosotros cuando llegamos a Sábados Felices no teníamos nada, hablando, digamos, económicamente. Nadie nos conocía. Sábados Felices abre unas puertas increíbles. Sábados Felices, aparte de darle una imagen ante Colombia, pues le permite tener una calidad de vida que otro trabajo no le hubiera permitido llevar, y le permite también llevar su enfermedad, ¿no? Eso sí fue algo increíble porque fueron muy atentos. O sea, no puedes venir a grabar hoy, listo, nos avisas dentro de un mes a ver cómo estás. Por decisión de su hijo y su pareja sentimental, lo trasladaron a Bucaramanga, donde tendría mejores cuidados médicos. A Pacho no le faltaba nada. No podía respirar. Fue necesario que lo entubaran y ya pues esa fue nuestra despedida realmente, cuando ya el médico dijo que era necesario entubarlo porque él solo no podía. Entra al hospital, entonces ahí ya nos empezamos a preparar. El 22 nos dice el médico, estén pendientes de la llamada porque muy seguramente en la medianoche él ya no pasa. El oxígeno ya no estaba entrando bien, no podía llegar a notas que antes llegaba. Y cuando el médico le dice, oiga, no estamos viendo mejoría, entonces ahí él lo veo que dice, hijo, esto no está funcionando. Además de la tuberculosis le dio un herpes también, y también tuvo una obstrucción intestinal. Esa fue pues la última con la deficiencia pulmonar, ¿no?, que tenía, y que fue el que hizo que pues ya Dios lo llamara a su presencia. Y por primera vez en tantos años le veo una cara como de tristeza, como de resignación. Él le tenía mucho miedo a la muerte. Sabía que pues en cualquier momento podía llegar porque ya no estábamos viendo alguna mejoría. Habíamos hecho un pacto de que siempre nos llamaríamos para despedirnos. Pacho me llamó para despedirse. Yo le dije, déjeme, yo voy para allá en persona, hermano. Sí, espéreme. Porque yo, no, padrino, yo ya no soy capaz. Ya, estoy mamado, estoy rendido, estoy agotado, estoy extenuado. Al final sabíamos que él sabía que se iba a morir. Lo que no sabíamos era cuándo. Entonces tratamos de rodearlo lo más que podíamos porque no sabíamos cuándo iba a ser ese momento. Y realmente creo que la vida nos dio la oportunidad de hacer todo lo que teníamos que hacer, o que no quedara nada pendiente. Tanto que sus últimas palabras, él lo que me decía era, cielo, te amo, porque él me decía, cielo, cielo mío. Entonces, él cuando ya sabía, minutos antes de que lo entubara, él me dijo eso. Te amo, cielo. ...24 de enero, 5:20 de la tarde. Estuve ahí con él. Fue algo muy fuerte. Recuerdo ese día porque era estar ahí con él, pidiéndole, orando, reprochando contra la vida. Hasta que ya hubo un momento donde veo que el monitor de signos vitales los latidos empiezan a descender, y yo dije, bueno, este es el momento ya. Su ausencia ha sido pues muy grande, pero la misericordia de Dios también es muy grande. Entonces, todo el ejemplo que Él me dio es lo que yo he podido hacer y poner en práctica en mi vida. Él me enseñó a
a amar la vida. Me enseñó a tener la fortaleza para poderla continuar a pesar de lo que se presente. Yo no sabía qué hacer, o sea, no. La primera reacción es no creer, yo, o sea, como que le dije, no, llamen bien, o sea, aparte, desde esa época hacia acá han matado artistas todos los días, ¿no? Dicen que este murió, que este se murió, que este se murió. Y yo dije, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Todos en el elenco nos hablamos, ¿qué hacemos? Unos lloraban, otros no podían, otros... Entonces, muchachos, hay que acompañar a Pachito. Conforme él nos acompañó siempre, es que se volvió una parte de nosotros, una cosa muy entrañable en el alma. Yo lo esperaba porque Pachito ya venía en baja todo el tiempo. Entonces yo dije, ya descansó, fue lo que pensé, la verdad. Ya descansó Pachito. Sí, ya se esperaba, pero igual como que siempre uno tiene la fe de que va a salir adelante, de que es joven, porque él tampoco estaba tan viejo, pero uno siempre tiene la esperanza con un ser querido de que va a salir adelante y lamentablemente Pachito no aguantó más, se nos fue. Fue muy dolorosa la partida de Francisco Fuentes, el famoso Pacho sin fortuna, un personaje muy querido en Colombia. Su hijo estaba devastado. Su sepelio fue muy especial. A un personaje como él no lo despidieron con lágrimas, sino con risas, esas que sábado a sábado generaba entre sus seguidores. Renegué mucho porque era mi padre, era mi polo a tierra, era mi mejor amigo. Ahí lo sepultamos con el traje Pachito, con su Pachito sin fortuna que le dio tanta alegría. Y ya entrar a verlo en el cajón y como que pensar que estaba bien, ¿no? Como que estaba vivo, porque o sea, usted veía esa última imagen y no lo veía muerto, o sea, era Pacho, o sea, como que uno quería cogerlo y decirle, ya, güey, ya, parece que ya pasó, o sea, ya no nos moleste, póngase de pie. Cuando llegó en el carro fúnebre, el ataúd con Pachito, yo decía, yo no lo quiero ver, yo quiero recordarlo en vida siempre, ¿no? Y yo no permití, mientras Polilla y yo estuvimos ahí, que se destapara el ataúd para verlo ni nada. En los velorios de nosotros, de los compañeros que se han ido, increíblemente han sido graciosos. No sé por qué lloran, pero como hay momentos para eso, el resto todo el mundo pasa a recordar anécdotas, recordar cosas y la gente se ríe. Entonces uno diga, pues ellos están en un velorio y están riendo. Hubo que poner un letrero que decía no se permiten fotos, porque como estaba vestido Pachito, mucha gente quería su fotico. Y uno llega en un momento en que se molesta, que dice, oye, esto es un funeral. Y en otra en que dice, no, pues Pacho estar toteado a la risa donde esté diciendo, vea, mis fans ni muerto me dejan en paz, ni siquiera muerto no quieren una foto conmigo. Y no sabemos cómo actuar. Fue muy duro no despedirnos, ¿sí? Pero claro, duele, pero se asume que dejó de sufrir. ¿Y eso qué es? El reloj.
Unas semanas después, sus colegas y amigos lo despidieron como lo que fue un gran hombre, un amigo muy especial y un insuperable profesional del humor. El día sábado 20 de febrero quedó marcado para siempre en el programa de humor más famoso de Colombia. Así despidieron a Francisco Fuentes y a su hijo Pacho Sin Fortuna. Feliz de la vida, disfrutando de estos 44 años de Sábados Felices. El homenaje que hicimos en Sábados Felices para Pachito Sin Fortuna es de lo más bello que hayamos podido hacer. Vestirnos todos como su personaje de Pachito Sin Fortuna y todos salir allá y de pie, dar el fuerte, fuerte aplauso y decirte por siempre y para siempre acá en el alma, Pachito. Unidad, compañerismo, un hombre que no tenía ningún tipo de problema en su generosidad, un hombre que tenía tanto amor. Ahí fue donde más de verdad el elenco sufrió. Donde de verdad lloramos todos a moco tendido, cuando todos estaban de Pachito Sin Fortuna. Eso fue muy duro. Recordar a un hombre que está en el corazón de todos nosotros, está en el corazón de este canal, de este Sábados Felices. Y ese homenaje fue muy bonito, fue muy bonito. Nos hizo llorar muchísimo. Pero fue muy lindo verlos a todos disfrazados, recordándolo, todos haciendo de pronto los papeles, vistiéndose como él. Este es el momento de regalarle con todo el cariño a nuestro amigo Pachito, donde se encuentre, que lo queremos mucho. Usted también. Fueron 11 años de lucha contra la muerte. Francisco Fuentes se ganó la admiración de quienes lo conocieron como persona, amigo y humorista. Enseñó a sonreír, a creer en Dios en todo momento, no solo cuando uno está mal, porque casi siempre que está mal es que busca a Dios. Él a todo el tiempo estaba como evangelizando. Él siempre quiso escribir un libro. Y tiene por ahí sus apuntes. Lo recuerdo como el ser más sabio que he conocido. Lo mejor que me ha podido presentar en la vida, un hombre caballeroso, un hombre amoroso, alegre. Un hombre que le dio mucha alegría a mucha gente, con mucha fortaleza además. Lo que sí nos enseñó fue que la humildad de una persona y el carisma de una persona hasta el día de su muerte lo tuvo intacto. Por siempre y para siempre, el que más se quedó ahí fue él en el corazón de nosotros. A Pachito lo vamos a amar por siempre. Tuerquita era de familia chilena. El famoso Alberto Onoya era hijo del payaso Pernito, quien llegó a Colombia y se enamoró de inmediato del país, y a su vez era hermano de su colega Bebé. Lo recogía él, tenía 3 años. 3 años tenía Tuerquita, era un niño travieso y todo eso, pues, pero le gustaba siempre el circo, le gustaba ser artista, quería ser artista, quería hacer de todo. Y cuando tenía 7 años es que mi suegro lo vistió de payasito y le puso Tuerquita. Mi papá lo fue incluyendo obviamente y tenía muy buena vis cómica, ¿no? Los gestos, era muy gracioso. Siempre fue el payaso, siempre era el centro de atracción donde él estuviera, siempre él. Papá e hijos fueron muy famosos a nivel nacional y a su talento se unió su cuñado Mickey. Su primer contacto con la pantalla chica fue en el show del Roblecito, gracias al recordado Álvaro Ruiz, el hombre feliz de la televisión. A los 7 años empecé a trabajar en la televisión colombiana con Álvaro Ruiz, el club del Roblecito con Álvaro Ruiz, el hombre feliz.
Era un impacto, claro, Tuerquita a los 7 años, el primer payasito. Era una época en que realmente se reunía la familia a ver un programa de televisión y a disfrutarlo entre los niños pequeños hasta los más adultos. Yo no esperaba la hora de que salieran los payasos. Esa era la alegría total pues, de nosotros en nuestra adolescencia, nuestra niñez. Crecimos con esos programas y por supuesto, cómo olvidarlo, y esas risas y todo lo que significó para Colombia. A todo el mundo divertía, tanto como a grandes, a viejitos, a niños. Él le llegaba al corazón a todo el mundo. Durante muchos años, Tuerquita, Bebé y Pernito fueron los reyes del rating en Colombia con Animalandia, de la mano del famoso presentador Fernando González Pacheco. Su familia logró un alto grado de reconocimiento. La gente lo quería mucho, le gustaba Fernando, a toda la gente que lo conoció, mucha gente, Hernán Castillón. Lo bonito yo creo de ellos es que no era nada libreteado. Ellos hablaban por ejemplo, con Pacheco y Pacheco preguntaba, ¿qué vamos a hacer hoy? Usted siga la cuerda. Es que Pacheco, él era un niño, le gustaba que le hicieran bromas, le gustaba, ya Pernito, ¿qué vamos a hacer hoy? Tal entrada, ya, pero traiste ropa, no importa, mójeme nomás. Es un género de humor que ha culminado, ¿no? Que ya poco se ve, un humor fino, blanco, puro, sin doble intención. Eran payasos que hacían reír, pero con un humor fino, agradable, un humor decente, diríamos. Tuerquita trabajó 12 años en Animalandia. Luego, al salir del programa, formó parte del elenco del circo de su hermano, el Payaso Bebé. Ellos eran muy famosos, demasiado famosos. Pero mucho tiempo y era una fama increíble. Ellos iban a eventos, los buscaban, hacían giras. Yo recuerdo que mi mamá a mí me llevó al circo de Bebé en Medellín y eso era espectacular. Y salía Tuerquita en un carrito y salían todos los payasos y hacían toda pues la bulla y la parafernalia ahí del circo. Ahí él hacía su show, pero divino. Mira, yo estaba cansada todo el tiempo, pero salían ellos a trabajar, allá estaba yo pendiente. Eso era llenísimo, colas y colas, la gente se enloquecía viéndolos. No, espectacular. Era tan famoso que un colegio llevaba su nombre. En Medellín encontramos a una señora que amó tanto a Tuerquita que fundó un colegio y se llamaba Colegio en Honor a Tuerquita. Y también encontramos amores de él, porque tuvo amores en cada ciudad, en cada lugar. Era un hombre como afortunado en el amor. Sus chistes eran muy pesados. En la televisión no mostraban realmente hasta dónde podía llegar con sus bromas. Yo creo que él representaba la risa y nunca pudo vivir sin la risa. Él era la risa, él era la gracia en persona. Un payaso en todo momento. En la casa nos hacía bromas, o sea, nos hacía reír por todo. Él era una persona así como desde adentro, su interior era así. Él en la casa tenía que estarlo con mucho cuidado porque abría la puerta y le caía un balde de agua encima. Desatornillaba la luz, entonces hacía unas cosas, le ponía picante en el cepillo de dientes. Nos ponía petardos en las sillas, cuando jalábamos las sillas sonaba un petardo, no, era terrible. Por tradición circense, a un discípulo de un maestro ruso que se llamó Miguel Nikolsky. Miguel Nikolsky, un maestro. Era fanático del humor ruso. También admiraba mucho a Charles Chaplin. A él le fascinaba ser payaso y él estaba muy orgulloso de lo que él era, de su profesión.
Se caracterizaba por ser muy estricto con su atuendo y maquillaje. Incluso era perfeccionista con la imagen de su personaje. Y para su traje de payaso era, mejor dicho, excelente, tenía que estar todo impecable, sus zapatos. Si tenía un evento a las 10 de la mañana, él se levantaba a las 3 de la mañana. Sí, él era muy metódico con su maquillaje, con su presentación personal. Tenía cierto estándar y trataba de cumplir con ese estándar a como diera lugar. Su saco tenía que estar impecable, sus maquillajes, pues, un ritual. Cuando él se maquillaba, no, eso era espectacular verlo a él maquillándose, porque como te digo, él nunca perdió ese tema de ser payaso. Era algo impresionante, impactante lo que podíamos ver con la transformación sencilla del rostro, pero algo que está en el interior y que lo expresa de tal manera. Me estoy raspando sola en la panadería. Niños, eso se ve mal, pero se siente tan rico. Tenía una forma de ser cautivadora. Se convirtió en el ídolo de muchos niños en Colombia. Entonces el feeling con los niños lo tenía, ¿no? El hecho de estar pintado, pero él se volvía un niño. Conservaba, yo creo que esa niñez interior que nadie deberíamos perder, pero él sí la conservó siempre. En él no había malicia, no había morbosidad, no habían palabras groseras. Él era un payasito infantil. Un niño, él era como un hombre grande en un cuerpo de niño. Él mismo lo decía. Yo tengo un corazón de niño y era así, no solamente cuando tenía su maquillaje y era tuerquita, sino también cuando era Alberto Noya. Siempre estaba tratando de estar cercano a nosotros, nos demostraba aprecio constantemente, nos levantaba con el desayuno y nos hacía cosquillas, nos decía Michilili. Todo el tiempo era con una sonrisa, con amor, enseñaba con amor y eso era lo más impactante de Tuerquitas. Demasiado tierno, o sea, una de las virtudes de él era ese amor. Era un hombre que llamaba y decía, hola Osquitar, ¿cómo estás? Llamo a decirte que te amo. Entonces ese tipo de llamadas uno generalmente no las recibe, ¿no? Su nariz roja también enamoró al Congreso de la República. Varios eventos que yo hice en el Congreso de la República lo invité a él. Él nos divertía a los niños también. Él se ponía su atuendo de payaso y nos hacía comedias muy bonitas, pero ya con una visión diferente, una comedia sana, elegante. Nunca se supo en qué momento se dejó cautivar por las drogas. Empezó aparentemente solo por probar. Y eso que según él lo llevaba al cielo, terminó sumergiéndolo en el infierno. El líder de la gallada de la barra del parque en Teusaquillo me dijo, Tuerquita, mascotica, ¿te gustaría fumar marihuana? Y yo le pregunté, ¿qué es eso? Era un niño de tan solo 7 años. Me dijo, eso es chévere. Todo fue creando como ese ambiente y en ese ambiente también se mezclaban muchas cosas. Y ahí también se pierde mi hermano de todo. Él cuenta esa historia, ¿no? Que comienza el movimiento de drogas, de licor, mujeres, todo lo que se veía ahí detrás de cámaras en la televisión nacional, ¿no? Y de ahí se fue perdiendo la cosa, la familia y todo eso, hasta que él cayó donde cayó. Entre más ingresaba al mundo de las drogas, más solo se sentía. Cuando tú estás bien, todo el mundo está a tu lado. Pero cuando tú necesitas, y sobre todo económicamente, la gente te deja y se aparta. Cuando tu nombre no es tu nombre, ya la gente se olvida de ti. Entonces sé que eso lo marcó y hubo una tristeza y una desolación impresionante en su vida. Él no luchó ni un segundo por vivir. Él dijo, de esto me muero, de esto me muero. Ya no me quiero sanar, yo ya me quiero ir, porque yo ya sé para dónde voy.
No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy abrimos el expediente final del recordado payaso Tuerquita, quien hacía reír todos los domingos a los colombianos, pero en su corazón guardaba grandes dolores. Triste porque tú tienes una idea de lo que son ellos en un escenario, pero detrás de en su vida íntima son también viven cosas. Pocos se dieron cuenta exactamente en qué momento ingresó al temido mundo de las drogas. El que está en un vicio es porque le gusta. Así de sencillo. Yo siempre he dicho, la gente batalla con los vicios, con las drogas, con el alcoholismo, pero el que está en un vicio es porque le gusta. ¿Qué vicio es maluco? Un día se fue de su casa. Su familia no tenía la menor idea de a dónde se marchó. Con el tiempo lo encontraron en la calle del Cartucho, en el antiguo barrio de Santa Inés, en el centro de Bogotá, una de las mayores colonias de drogadicción de Colombia. Fue un tiempo muy difícil, porque ya mi hermano ya empezó a salir hasta quedarse prácticamente en la calle. Tuvimos un tiempo que nos separamos, ya porque fue cogiendo malos caminos y hasta que se perdió. Complejo. Se sufrió mucho, se sintió mucho. Yo creo que la persona que más sufrió fue mi abuelo. Lo cierto del caso es que una de sus cualidades era que siempre golpeaba a la puerta de fundaciones para que lo ayudaran a salir de sus adicciones. Expresaba lo que le dolía, expresaba las contradicciones que tenía en su propia vida, ¿no? Él iba por allá a se drogaba y me decía, Lady, dice esto, esto y esto. Al comienzo no podía entenderlo porque era un mundo bajo del que ni siquiera por mi mente había pasado. Usted no sabe hasta dónde yo he llegado, pero yo he llegado a momentos en lo más bajo, me decía. Pero ayúdeme, siempre pedí ayuda. Entonces, y es lo que mucha gente de pronto hoy en día no pide ayuda. Inclusive aquí a mi fundación entró muchas veces. Yo tuve sede en Santa Marta y allá estuvo. Tuve sede en Cali y allá también estuvo. Entonces él me llamaba y me decía, Omar, estoy mal, estoy muy mal. Y yo le decía, Tuerquita, ¿dónde está? Y me decía, venga por mí. Entonces yo le decía, ¿dónde está usted? No, yo estoy aquí en la olla de tal parte. Y yo siempre lo apoyaba porque pues esa es la labor de nosotros, ¿no? A pesar de los problemas, las dificultades que él tenía, porque ¿quién no ha fallado? ¿Quién de nosotros puede decir yo no he fallado en la vida? Todos hemos fallado en la vida y creo que todos merecemos una nueva oportunidad. Siempre se le veía feliz y rozagante, pero en su alma había tristeza, soledad, abandono y dolor. Su nariz de payaso era su escudo protector ante los comentarios de las personas. Como esposo, como papá, siempre fue de las personas que llenaba ese espacio de amor, de ternura, de comprensión. Y cuando estaba en la casa pasábamos tiempos muy, muy chéveres, muy lindos. Y él me levantaba el ánimo, me dice, vamos para arriba, vamos, flaca, vamos, tú puedes. Cada vez que él me veía con algún artista, con alguna persona por el cual hacía yo mi trabajo, él me llamaba y me decía, eres mi orgullo, eres un orgullo para mí. Todas las veces que me encontraba con Tuerquita, él lo que me decía, mirándome a los ojos, me decía, te amo. Él era un ser humano fuera de serie. Siempre dijo que una vez, en medio de tantas tristezas, se le apareció Jesús y eso le cambió la vida.
La vida se me iba como el agua entre las manos. Cuando iba a exhalar el último suspiro de mi vida, veo una luz brillante. Sé que es alguien sobrenatural, es Jesucristo, su fidelidad. Cuando ya casi estaba durmiendo en sitios públicos, se encontró con el Evangelio del Señor Jesús y él me cuenta que Jesús lo transformó, que tuvo un encuentro personal de vida, que él le abrió el corazón al Señor y le dijo: Señor, yo no puedo seguir así. Perdóname, ven a mi vida, fue lo que él me dijo. Me dijo que de ese día su vida empezó a cambiar totalmente. Dios lo guardó y lo protegió estando en la calle, a punto de morir, y yo sé que ahí fue cuando él comenzó a conocer que hay un Dios real. Aquel encuentro espiritual lo volvió un hombre nuevo. Tuerquita aprovechó su fama para llevar el nombre de Jesús a donde se presentaba. A pesar de su debilidad y su forma como él estaba, él les compartía la palabra de Dios. Mira que tú estás pasando por esto y por esto, y Dios te dice esto. Entonces eso impactaba mucho a la gente. Pues él contaba su testimonio y trataba de concientizar a las personas a partir de la experiencia personal que él tenía, de todo lo que conocía del flagelo de las drogas, de su paso por la calle y el cartucho. Las palabras que a él le salían cuando hablaba de Dios y era... Mira, me acuerdo y de verdad que se me acelera el corazón porque era muy bello. Él hablaba con alguien y le decía a alguien: ¿quiere aceptar a Jesús en su corazón? Y los hacía hacer la oración de fe. Un taxista, un policía, en donde estuviéramos. Un hombre que predicaba en los buses, impresionante. Era alguien que tenía mucha pasión por denotar lo que Dios había hecho en su vida, algo extraordinario. Era hermoso verlo hablar y como calmar o bajarle un poco el nivel a las personas que también tenían de mucha ansiedad. Era muy bonito. Dice: yo no vengo a pedir dinero, les quiero compartir de Cristo que cambió mi vida, que me transformó. Eso era la pasión de él, compartir de la palabra de Dios, aunque la vida de él estuviera destruida. El amor de Dios es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar, tan ancho que no lo puedo tocar, pero Dios sí nos toca a nosotros y nos cambia. Su corazón cambió. Decidió emprender ayudas para los más necesitados. Su fama era su más grande instrumento para llegar a los corazones en nombre de Jesús. Siempre en sus shows, sus presentaciones, en sus clases, siempre hablaba del amor de Dios. Una de las muchas veces que lo acompañé, por ejemplo, a Tolemaida, a predicarle allá a los señores oficiales, suboficiales, soldados, y les impartimos autoridad y poder de Dios. Esto fue tremendo. Puedo decirlo sin temor a equivocarme, que eran más de 2.000 hombres allí. Ese tipo de montajes que él desarrollaba era para alcanzar personas para Cristo, y lo hacía muy bien, lo hacía muy bien. Conseguíamos eventos en colegios, en iglesias. Él hacía un evento el sábado y yo hacía el evento mío el domingo con el tema de mi testimonio. Les enseñaba a cómo fortalecer su espíritu para no caer en la drogadicción. Le admiré mucho a mi tío. Esa valentía de no ocultar las cosas, no es que ya fue un momento que pasé ya, sino de verdad sacarlo siempre a la luz para que otros no pasaran por lo mismo que él tuvo que pasó. Que papito Dios está en mi corazoncito. Él siempre me decía: papá, ¿cómo hago? Yo quiero ayudar, ¿qué debo hacer? No cuenta conmigo. Papá, yo estoy ahí. Que dime de dónde vamos a hacer un evento. Donaciones que le daban, y todo lo daba, o sea, siempre buscaba a alguien que realmente lo necesitara. Él veía si una persona estaba mal, estaba pasando alguna crisis, a él no le importaba lo que tuviera que hacer por ayudar a las personas. La verdad es que Tuerca era, su propio amor era de los que de pronto se quitaba el plato de comida para dárselo a otra persona. Nosotros podíamos ir a un restaurante a comer y él no le importaba quedarse sin comer por darle a alguien que llegara. Entonces así, él podía sentir la necesidad de otras personas más que nadie porque lo había vivido. Nosotros estábamos en Santa Marta, en tal parte, y resulta que allá quedaba la casa del alcalde, del policía, del inspector, del cura, y allá estaba. Yo soy Tuerquita. Y me traía mercado, me traía ayuda. De hecho, muchos de los contactos que tenemos ahorita también en nuestra Fundación Amor y Compasión fue a través de Tuerquita. Tenía un corazón generoso y, a pesar de sus vaivenes en el mundo de la droga, ofreció su testimonio de vida para que nuevas generaciones no pasaran por lo que él pasó.
Gracias a que era un gran músico, tocaba bajo, batería y guitarra, aprovechó sus conocimientos musicales y creó una escuela en Barranca Bermeja. Para mí hablar de Tuerquitas es hablar de mis inicios musicales. Le gustaba lo que era tocar batería, instrumentos musicales, guitarra, eso le gustaba a él, la parte musical. A él le gustaba muchísimo la batería, la guitarra, el bajo. Y pues era muy aficionado a la música rock. Él tocaba los acordes o los punteos de guitarra de Led Zeppelin, de Steve Vai y así. Tuve la oportunidad y el honor, el privilegio de ser su alumno. Era exigente, pero verdaderamente era apasionado. Era una locura, a él le encantaba tocar. Y pues muy orgulloso cuando sus hijos aprendieron a tocar un instrumento, porque él quería heredarnos esa vena musical. Uno podía ver la pasión y el desempeño que él tenía en la batería y en la guitarra. Entonces, esa pasión también nos alentó a seguir por el camino de la música. Yo le enseñé las que cantábamos con los niños en la iglesia y él además compuso otras. Entonces, el cassette tenía como 8 canciones. El amor de Dios cambió su existir. Siempre dijo que su esposa fue un regalo del cielo. Eso es lo que más me confrontaba. Yo decía, bueno, si Dios está tratando con él, o sea, yo tengo que ayudar a que él salga. Además, yo lo amaba. Llegué a amar a Beto tanto que era un amor como que a veces no era compensado, porque la gente que nos conocía decían, Tuerquita es afortunado, tiene una familia que lo ama. Lo más maravilloso yo considero que también vio la familia, es la familia, y era su tipo de vida, ¿no? Era su marco de referencia, y nunca, su familia siempre estuvo con él. En 1992 tuvo su primer encuentro con la muerte. De manera sorpresiva, recibió una puñalada que casi acaba con su humanidad. Cuando estuvo en el Cartucho por problemas de droga con uno de los que manejaban el negocio, creo que no le canceló una deuda. Le dieron como una bomba de bazuco, decían, una bomba eran 100 papeletas. Y cuando ya le pidieron la plata y no la tenía, pues el jíbaro mandó que lo matara. Y lo persiguió y lo apuñaleó en varias oportunidades. Él tenía las cicatrices, una puñalada aquí, una en la espalda que le salió al otro lado y una en la pierna que también le traspasó, y ese era un cuchillo muy grande. Él se acordó de Dios y dijo, Señor, dame una oportunidad de vida, perdóname. Y él dice que no sabe cómo se arrastró así y llegó al CAI de la Sexta. Ahí un policía lo recogió y lo llevó al hospital. Y vinieron a tocar la puerta de mi padre para avisarle. Me pagaba con lágrimas en los ojos, que sea lo que Dios quiera. 10 años después, en un evento en la cárcel, se encontraría con aquel hombre que lo puso ante las puertas de la muerte. Recuerdo eso y estábamos en tarima cuando Tuerquita se baja corriendo, ¿no? Se baja de manera acelerada y va y abraza a un hombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Y cuando dice Miguelito, Miguelito, y nosotros, pues, ¿quién es Miguelito? Y apenas me ve Miguel y se quita ese velo de su vista y me dice, pero si tú estás muerto, yo te maté, yo te apuñalé, yo te vi muerto. Y me mostró a este personaje y nos dice, Miguelito fue el que casi me mata, fue el que me apuñaleó varias veces en el Cartucho. Y eso pues fue impacto para nosotros, decir, oiga, ¿cómo va a ser eso, no? Una demostración de perdón. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Perdoné a Miguelito. O sea que eso es algo extraordinario que solo puede hacerse con el poder de lo alto. Y era un testimonio que llegaba y tocaba mucho el corazón, porque uno dice, Dios mío, ¿cómo voy a perdonar a una persona que me pegó una puñalada? Y hablaron, y yo sé y soy testigo que ellos se llamaban y hablaban como si nada hubiera pasado. Lo perdono de verdad. Yo creo que él tuvo oportunidad de hablar con Dios. Cada cosa que se acordaba que hizo mal nos pedía perdón. Yo lo tenía abrazadito y él hizo, y respiró y ya. Fue su último suspiro.
Expediente Final está llevando hasta sus hogares una historia que comenzó en risa y terminó en llanto. El payaso Tuerquita anduvo por un camino lleno de fama, reconocimiento, alegría y tantos vacíos espirituales que, siendo uno de los personajes más divertidos de la televisión, tuvo una vida absolutamente amarga. Las drogas fueron un refugio que lo llevaron a un triste abismo donde reinaba la soledad. Tuerquita estaba lejos de su familia. Su padre sufrió mucho al verlo tan distante de la familia. Duraron 10 años sin hablarse. Aunque Dios permitió que mi suegro estuviera con nosotros y sanearan esa relación, porque ellos tenían una relación mala. Pues siempre supe que mi abuelito Pernito tenía ciertos reproches hacia el área de la drogadicción en la vida de mi papá. Y pues de alguna forma u otra siempre le hizo saber que no estaba de acuerdo. Recuerdo una mañana que estábamos orando y el Espíritu Santo quebrantó a mi suegro y decía: perdóneme, Tuerquita, perdóneme, Beto, perdóneme. Y ellos se abrazaron y lloraron. Y fue algo extraordinario que el Señor sanó el corazón y Beto le perdonó y él también le pidió perdón. Y para esas épocas pues tuvieron la oportunidad de reconciliarse, de hacer las paces, de darse la mano y pues reconocer sus errores, tanto como padre y como hijo. Sin embargo, su padre, Pernito, murió y él nunca se perdonó haberlo dejado solo en su lecho de muerte. Entonces Beto se fue con él a Bucaramanga y estuvo allá. Mi suegro estuvo como 2 meses hospitalizado y él estuvo allá. Mientras que estuvo allá, él consumía drogas y se descarrió feo. Y la gente cuando ha consumido drogas siempre busca ese escape. Entonces él se refugió en eso y él después me decía: Ledir, yo actué tan mal que mi papá enfermo y yo me iba a consumir. Entonces él se recriminaba por eso. Entonces creo que la muerte de mi suegro le dio a él muy duro. Y que ese aplauso dirigido a Pernito llegue al espíritu de mi padre en regocijo, no en llanto. Nosotros no queremos lágrimas, nosotros queremos que siga la función. Pero él amaba a su papá y amaba a su familia. Cuando ya murió el papá y todo eso, él me iba a visitar, me llamaba para que él siempre estaba pendiente. 6 años después de la muerte de Pernito, su papá, falleció Bebé en medio de una tragedia. El recordado payaso sufrió una dolorosa amputación de su pierna izquierda y tiempo después su vida se apagó. Corría el año 2009. Claro, para ellos tuvo que ha sido muy duro porque es como, no sé, que fuera el gordo y el flaco se muriera. Él sufría mucho, él lloraba por su hermano. La muerte de Bebé era una muerte casi anunciada. Te amo, hermano mío del alma. Porque no podía ni expresarse, ya estaba muy debilitado en su cuerpo. Así que yo lo que vi fue que Tuerquita lo asumió en gran manera, ¿no? Del cielo cayó una rosa y esa rosa brotó un botón. Y para todos los niños y los padres lo llevaré en mi corazón. Pero en medio de todo, él me contaba que le compartió la palabra y que le hablaba del Señor Jesús los últimos días de su existencia. Nos contaba cómo eran de niños y cómo el papá también con ellos les enseñó a hacer reír a los niños también. Luego moriría su cuñado, el famoso payaso Mickey, un dolor muy fuerte para él. Esos días de velorio de mi papá, recordamos mucho, nos reímos mucho. El último año después de que mi papá falleció conmigo, se volvió un apoyo muy, muy bello. Sobre todo por el tema que él manejaba en sus oraciones, de acercarse a Dios, de tener esa fortaleza a la mano de Dios. Tuerquita estaba solo, aunque su esposa era su ángel guardián y tenía 5 hijos a su lado. Ya no estaba su padre, su hermano, su cuñado, personas muy importantes en su vida. Eso lo mantenía triste. Un día sintió un dolor muy fuerte en el estómago y ahí comenzó un calvario llamado cáncer. Recibimos aquí en mi casa una grata visita en el día de hoy con
con Tuerquita y su esposa Ledil. Estaban Es que es soviético. Vino a visitarnos y a compartir un buen almuerzo. También vino a pagarme lo que me debe, ¿cierto? Sí, ya 5 años, 20 años con lo mismo, todos los días le pago y siempre le quedo debiendo, muy conchudo. Siempre que veía a Tuerquita almorzar aquí en mi apartamento, él almorzaba y se iba para el baño y lo sentía ya vomitando. Decía que sentía mucho dolor, pero nunca se supo de qué. Bueno, y a raíz de también todo el consumo, lo que sufrió, comer en las calles, la bacteria que se le arrojó en su cuerpo. Y la barriga ya estaba muy proporcionada, entonces yo lo miraba y yo le decía, no, Tuerca, aquí hay algo, hermano. Sin recursos económicos ni apoyo, empezó a buscar ayuda para enfrentar el cáncer de estómago. Me decía Ledir, yo estoy enfermo, tengo algo porque me salieron unas bolitas en el cuello, en las axilas. Pero él me mostraba era por aquí, que por acá, que por acá. Bueno, buenas noches. Esta mañana yo puse un videíto para un SOS Tuerquita. Su amigo Omar Medina le brindó apoyo. En medio de esa ayuda, fue el portador de la triste noticia de su enfermedad. Entonces una vez le dije yo, Tuerca, hágame un favor, mándeme esos exámenes y yo le digo a mi hermana que está en Medellín, que es médico, y le digo a mi hermana que no lo lea. Esto es un testimonio para mí de Dios, que Dios haya colocado en Omar ayudarme de esta forma. En la noche yo hablé con mi hermana y me dijo, Omar, no hay nada que hacer ahí. Pero ¿cómo no? Se habla de una quimioterapia, bueno, todas esas cosas. Y sí, eso se debía venir porque una persona toda su vida, con intervalos, con tiempos que estuvo bien, pero consumía droga, eso destruye el hígado. Eso destruye. La fe era el atril de sus vidas. Estaban convencidos de que pronto saldrían de esa trágica situación. Hay un milagro. Tenemos que esperar un milagro porque yo decía, yo no quiero perder ese amigo porque yo lo quise mucho a él. Si esperábamos un milagro, esperábamos también como una noticia trascendental en la que las cosas cambiaran de horizonte. He aprendido a escuchar cosas buenas, cosas que me tocan y me confrontan, pero ambas cosas sirven para bien. Yo pensé que Dios iba a hacer ese milagro de levantarlo del cáncer, la verdad. Los pastores a veces tenemos algunas frustraciones en ese sentido, y hemos orado por personas y Dios las ha sanado así, pero Dios tiene un propósito. Su familia fue su gran soporte. En medio de su deterioro físico, se volvió otra persona. Y empezó a deteriorarse, a deteriorarse. Mira, una cosa que yo lo veía y yo me entristecía mucho. Sí estaba muy deteriorado, lo vi muy deteriorado, pues él me decía que le dolía mucho. De hecho, él se quitó así como la camisa y me dijo, mire cómo estoy, pastor, mire la condición en la cual me encuentro. Y muy delgado, o sea, yo decía, ya estos son los últimos días de él. Se fue poniendo flaquito, no comía, tenía mucho dolor. Yo llegaba pues trabajaba todos los días, llegaba en la noche y le ponía vinagre y oraba por él. Y Dios es tan bueno porque le calmaba el dolor y podía, porque el cáncer es una enfermedad muy dolorosa. Y él me decía, Ledir, hasta que yo aguante aquí el dolor, no me lleve al hospital, pero cuando su merced se dé cuenta que ya no aguanto el dolor, me lleva para que me pongan morfina. Entonces así fue. Estuvo 6 meses luchando por su vida en su casa. Después, cuando la situación se le salió de las manos, lo internaron en el hospital El Tunal por 20 días. La gente me decía, hombre, denos una noticia de Tuerquita. Entonces, ¿se acuerdan de esta canción? Que las estrellitas que están en el cielo brillan, 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 brillan. Pero los hombres que aman a Cristo piensan, sienten y se van al cielo. Les presento a Tuerquita. Saludemos a Tuerquita. Hola, Tuerquita. Mi Tuerquita soy yo, Saluda, Tuerca. El pollo casi me come frito, hermano. Y sale flaquito. No, la gente me llamaba y me dice, no, Omar, cuando vos dijiste que ibas a presentar a Tuerquita y le diste cámara a él, la gente lloró.
impresionante, pero siempre en la misericordia de Dios, él siempre estuvo presente a Dios. O sea, hasta las enfermeras le hacía un chiste, le daba comida, yo le llevaba uvas, le gustaban las uvas verdes y lo compartía. Enfermeras, los médicos, a todo el mundo le predicó. En ese lugar no se quedó ninguna persona sin que conociera a Dios, porque no se podía estar quieto ni aún ahí en la cama. Pero vean, estoy en Cana, estoy en el hospital El Tunal, tengo cáncer de sangre, ya dentro de unos días sale el dictamen completo. Posteriormente llegó al cancerológico, donde permaneció 40 días más, y ahí se le acabaron las fuerzas para seguir luchando. Las veces que yo lo pude visitar, lo vi tranquilo, lo vi en paz, ¿no? Como resignándose a que él ya tenía que partir y que era un llamado de Dios, ¿no? Y se decidió morir. Él no luchó ni un segundo por vivir. Él dijo, de esto me muero, de esto me muero. Él tuvo que sufrir demasiado en su enfermedad en el hospital para él darse cuenta que no necesitaba la droga para estar bien. Ya no me quiero sanar, yo ya me quiero ir, porque yo ya sé para dónde voy y sé que Dios es bueno. Y llorábamos porque a mí me causa también un poquito de, pues me toca el corazón esto porque él era especial. Me impactó que me dijo, me voy bien. Él me dijo, me voy bien de esta tierra. Siento una paz con Dios, siento una paz con la gente, siento que hice lo que tenía que hacer. Hablé con él y le dije hermanito, que ya él había hecho muchas cosas buenas y bonitas y que ya era tiempo de descansar. Le puso el celular al oído y yo le hablé, yo le decía, tío, te quiero mucho, te amo, te agradezco por todas las cosas maravillosas que hiciste por nosotros. Ofreció disculpas a su familia por el dolor causado durante tantos años y murió. Chao, mi tuerca. Te quiero mucho. Porque él ya estaba consciente que se iba a morir. Yo creo que él tuvo oportunidad de hablar con Dios y de pedirle perdón a Dios, y yo sé que Dios en su infinita misericordia tiene un lugar para él. Nos metíamos todos en la cama y hablamos, y él, cada cosa que se acordaba que hizo mal, nos pedía perdón. Perdónenme por todo, por lo que hice, por esto. Y nosotros siempre le dijimos, pues ya no importa, para allá pues ya no pasa nada. Y él me pedía perdón por todo lo que había hecho. Como no va a perdonar un único así que le diga en los momentos. No, hijo, tranquilo, no ha pasado nada. Nada. Pasó lo que tenía que pasar, hijo. Y yo lo cogí de la mano, yo le estaba dando besitos y lo abracé. Y se le escurrió una lágrima y respiró. O sea, fue literal lo que uno siempre conoce como el último suspiro. Así fue. Yo lo tenía abrazadito y él hizo y respiró y ya. Fue su último suspiro. Hola, amiguitos. Soy Tuerquita, el payasito de la televisión colombiana. ¡Chao!